Encuentros inolvidables. Una perla de esperanza para reconfortar tu vida. En la voz del pastor Roberto Cancina. Su vida estaba sumida en la oscuridad absoluta. Era ciego. Vivía de las monedas que los vecinos le daban de vez en cuando. Pero su historia estaba a punto de cambiar. Escuchó un tumulto que se acercaba, una multitud. Y cuando él escuchó esta multitud empezó a preguntar qué era lo que estaba sucediendo. ¿Quién era el que venía por el camino? Alguien le dijo que era Jesús, Jesús de Nazaret. Cuando Bartimeo escuchó que era Jesús de Nazaret, su corazón se aceleró y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente que lo escuchaba quería callarlo. Le decían que no grite porque estaba molestando. Ahora, cuando Jesús escuchó que este hombre estaba pidiéndole ayuda, Jesús se detuvo y mandó a llamarlo. Y sucedió lo siguiente. Evangelio según San Marcos capítulo 10, versículo 50. Jesús mandó a llamarlo y dice acá lo siguiente: entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Cuando estuvo frente a frente con Jesús, Jesús le dijo lo siguiente: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Bartimeo sabía que él solo no tenía ningún tipo de esperanza. Y cuando apareció Jesús se dio cuenta que ahí estaba su esperanza y que tal vez era la única oportunidad que él iba a tener de encontrarse con el Maestro cara a cara. Y por eso es que él gritó en forma desesperada hasta que el Maestro lo escuchó y se detuvo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a su pedido? Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y le seguía por el camino. Algunas lecciones que aprender de Bartimeo. En primer lugar, Bartimeo reconocía que en él no había ninguna virtud y que él necesitaba de Jesús. Y cuando Jesús apareció allí en su camino, él no perdió esa oportunidad para acercarse a él. Así que la lección que tenemos que aprender es que nunca tenemos que dejar pasar de largo la oportunidad de tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero preguntarte, ¿ya tuviste tu encuentro con el Señor? Porque esta puede ser tu oportunidad si todavía no te encontraste con Él. Número 2, Él tuvo valentía, porque la Biblia dice acá que Él dejó su capa para ir hacia Jesús. Y esto tiene todo un significado especial. Los ciegos tenían una capa que no solamente les servía para cubrirse del frío. La capa era un símbolo que ellos tenían, porque con esa capa ellos se ataban en el poste y no se perdía. Podía estar parado o sentado en aquel lugar, pero era su ancla segura. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos cosas que son muy seguras para nosotros y no nos animamos a soltarnos de esas anclas para acercarnos a Jesús. Hoy quiero invitarte a que si tenés que dejar algo en el pasado para acercarte a Jesús, que lo dejes. ¿Qué mejor que una nueva vida con Jesús? ¿Qué mejor que una nueva vida y con la capacidad espiritual de poder ver, como le pasó acá a Bartimeo? Él no desaprovechó ese momento y fue a Jesús. Y lo más importante, dice que Bartimeo después de esto le seguía por el camino. Qué importante es seguir a alguien que te va a llevar siempre a puerto seguro. Acércate a Jesús y seguile. Y de esa manera siempre tus pasos van a estar bien encaminados. Que Dios te bendiga. Si querés recibir el curso bíblico La Fe de Jesús, escribe al amigo que te envió este mensaje y a la brevedad te lo haremos llegar.